Esa vez que me reencarné como un slime. Volumen 1. Prólogo, muerte y resurrección. Era solo un estilo de vida típica. Me gradué de la universidad, conseguí un trabajo en una especie de empresa contratista, y con mi hermano mayor cuidando de nuestros padres por mí, actualmente disfrutaba de todos los innumerables beneficios de la vida de soltero. Edad, 37. Ningún otro dato significativo. No era exactamente bajo, ni desaliñado, ni horrible, ni nada. Pero cuando se trataba del sexo opuesto, al parecer no tenía nada que ofrecer. Me esforcé en ese sentido, en diversos grados de dedicación, pero luego del tercer rechazo, algo se esfumó dentro de mí. Además, realmente, a esta edad, estaba un poco más allá del punto en que una novia debía ser mi principal objetivo. El trabajo me mantenía bastante ocupado. Además, no es como si fuera a morirme sin una. No estoy poniendo excusas, de acuerdo. Es solo que comencé a pensar. Oh, hola. Lo siento, llegamos tarde. Allí estaba él, caminando hacia mí, lleno de toda su energía juvenil. Él y la bella mujer a su lado. Su nombre es Tamura, uno de los tipos que trabajaban como mis subordinados, y ella era Sabatari, la chica de la recepción y prácticamente la chica encargada de todo en la oficina. Estos holgazanes me pidieron verme porque se iban a casar y querían mi consejo. En otras palabras, esta reunión era la razón principal por la que estaba meditando sobre por qué había fracasado tanto en las relaciones interpersonales. Estaba apoyado contra un poste de teléfono en la intersección donde habíamos acordado encontrarnos después del trabajo, pensando. Nah. Asentí con la cabeza al saludo de Sabatari y le pregunté, ¿de qué querían hablar? Oh, un placer conocerte. Mi nombre es Sabatari Mio. Te he visto mucho en el trabajo, pero, supongo que esta es la primera vez que hablamos, De alguna manera, me siento un poco nerviosa. Yo soy quien debería estar nervioso, señorita. Mi mente se gritaba a sí misma. No es como si fuera bueno hablando con mujeres. ¿Qué tal un poco de consideración aquí? De cualquier forma que lo vieras, yo era la persona equivocada a quien preguntar sobre esos temas. No sabía nada del amor. Estaban haciendo esto solo para fastidiarme, estaba seguro de ello. Bastante seguro. Oh, no hay por qué estar nerviosos, le contesté. Yo soy Mikami Satoru. Es un placer conocerte, Sabatari-san, aunque eres lo suficientemente famosa en la oficina que apenas necesitas presentarte, Tamura y yo fuimos a la misma universidad, y coincidimos durante su periodo de entrenamiento, así es como nos conocemos. Famosa. Vaya. No soy famosa de una forma extraña, ¿verdad? Oh, ya sabes. Escucho rumores sobre ti saliendo con Kameyama o jugando con Kiara-san de administración. De alguna manera, decidí que meterme con ella sería una buena idea. Solo quise decirlo como una broma pasajera, pero hizo que la cara de Sabatari se pusiera de un brillante tono rojo, sus ojos se humedecieran un poco. En cierto modo era linda. Las personas siempre me decían que suavizara ese tipo de cosas, que tenía que considerar más los sentimientos de las personas o, de lo contrario, al menos hacerlo más divertido, pero no podía ayudarme a mí mismo. Así que marca eso como otro fracaso. Tal vez realmente tengo una personalidad de mierda. Tamura aprovechó la oportunidad para intervenir, dándole una palmada en el hombro a Sabatari. Maldita sea, Tamura. Fuiste bendecido con el encanto natural que necesitas para vivir una vida digna. Desearía que la gente como tú simplemente explotara. Senpai, deja de ser malo con ella, amonestó con una tenue sonrisa. Y no te preocupes, Mio, solo se está burlando un poco de ti. Genial, refrescante y completamente inocente, era imposible odiar a Tamura. Solo tenía 28 años, bastante más joven que yo, pero nos llevábamos bien. Probablemente le debía algunas felicitaciones al menos. Ah, lo siento, dije, pensando que no había razón para dejar que mis celos me devoraran. No soy de mucha ayuda, y suelo molestar a la gente de vez en cuando. Pero no tiene sentido pararnos aquí en la acera. ¿Quieren comer algo mientras hablamos? Ah. Gritos. Caos. ¿Qué está pasando? Capítulo 1, mi primer amigo. Estaba oscuro.
Demasiado oscuro para ver cualquier cosa. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Alguien me estaba molestando por ser un sabio célibe o algo así, y luego. Eso fue suficiente para reactivar mi mente. Mi nombre era Mikami Satoru. Solo un tipo cualquiera de 37 años en un traje. Y cuando empujé a mi compañero de trabajo, un maníaco al azar me apuñaló. Bueno. Recordaba todo eso. Lo que significaba que debía estar bien. No hay necesidad de pánico. Así no era yo de todos modos. Yo era conocido por tener una cabeza fría. La última vez que entré en pánico, fue en la escuela primaria y todo lo que hice fue mojarme los pantalones, solo un poco. Traté de mirar a mi alrededor. Entonces me di cuenta de que no podía abrir los ojos. Raro, pensé mientras intentaba frotarlos y mis brazos no respondían. Y más al punto, ¿dónde está mi cabeza? De todos modos. Esto se estaba volviendo confuso. ¿Cómo? Wow. Espera un segundo. Necesitaba algo de tiempo para lidiar con esto. Cada vez que empiezo a enloquecer, siempre me resulta útil quedarme quieto y comenzar a contar los números primos hasta calmarme. Vamos a intentar eso. 1, 2, 3. Espera, 1 no cuenta como número primo, ¿verdad? Agu. Ahora no era el momento para esto. No era tiempo de pensar en esta estúpida mierda. Esto era malo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Estaba, ¿cómo? Más allá del punto de no retorno, a menos que hiciera algo. En pánico, verifiqué si estaba herido en alguna parte. Yo no parecía estarlo. Físicamente, me sentía fenomenal. Sin frío, ni calor, perfectamente cómodo. Eso, al menos, era un alivio. Ahora para mis brazos y piernas. Ups. No hay calor allí. No hay respuesta de ninguno de mis miembros. ¿Qué pasa con eso? Una puñalada por la espalda no obligaría a los médicos a amputar todas mis extremidades, ¿verdad? Me gustaría tenerlos de vuelta. Luego estaba la cuestión de no puedo abrir los ojos. Estaba en un mundo de tinieblas, donde no podía ver nada. Una ansiedad como ninguna que hubiera sentido antes comenzó a surgir en mi mente. Estoy, en coma o algo. Estaba consciente, sin duda, pero me había separado de mi sistema nervioso central, tal vez. Oh, hombre, cualquier cosa menos eso. Quiero decir, piénsalo. Cuando arrojas a un chico a un espacio oscuro y cerrado, prácticamente no le toma nada de tiempo volverse loco. Y ahí era exactamente donde yo estaba, y ni siquiera podía morir en paz. Si la locura era todo lo que me esperaba aquí, eso era suficiente romper a cualquiera. En ese momento, sentí que algo rozaba mi cuerpo. ¿Qué es eso? Concentré todos mis sentidos en esta sensación desconocida. Se sentía como la hierba contra lo que podría haber sido mi estómago. Concentrándome en las sensaciones, lentamente comencé a analizar lo que estaba a mi alrededor. Podía sentir los bordes puntiagudos de algunas hojas cercanas pinchando contra mi cuerpo. Me hizo un poco feliz, de verdad. Estaba en total oscuridad hace un momento, pero ahora había recuperado mi sentido del tacto, al menos. Me llené de alegría que me dirigí directamente a la hierba y arrastrarse. Podía sentir mi cuerpo deslizándose contra el suelo. Yo, me moví. Esto, al menos, era una clara evidencia de que no estaba en ningún tipo de cama de hospital. La sensación debajo de mi estómago tomaba la forma de roca dura e irregular. Todavía no tenía mucho sentido para mí, pero parecía estar al aire libre. Así que me dirigí hacia la hierba, manteniendo mis sentidos agitados contra lo que tocaba, aunque todavía no estaba del todo claro dónde estaba mi cabeza. No había nada que oler, no estaba seguro de si tenía ese sentido o no. Realmente, no tenía ni idea de lo que ocurría. Me sentí, fluyendo. Parecido a una gelatina. Algo así como un cierto monstruo de fantasía con el que estaba bastante familiarizado. De hecho, la idea había estado vagando por mi cabeza durante un tiempo. No. Venga. Eso es una tontería. Todo menos eso. Por el momento, decidí dejar atrás esa perspectiva de ansiedad y, en cambio, probar el último de mis 5 sentidos humanos. No es que supiera dónde estaba mi boca. ¿Y ahora qué? De repente,
una voz corrió por mi mente. Utilizar la habilidad única depredador. Sí. No. ¿Qué? Habilidad única depredador. ¿Y qué pasa con esa voz? Pensé haber escuchado algo extraño cuando estaba hablando con Tamura antes. Eso no era solo mi imaginación. Había alguien ahí. Algo no parecía estar bien con eso. No era que pensara que tenía un visitante, sino, bueno, ya que solo tenía palabras flotando en mi mente. Palabras frías e insensibles, como una voz generada por una computadora. Vamos con no por ahora. Ninguna respuesta. Esperé un rato, pero no hubo más voces. Parecía que no habría una segunda pregunta. Tomé la decisión equivocada. Era este el tipo de juego en el que te quedas atascado si no comenzaste a dar respuestas afirmativas. Supuse que la pregunta se repetiría para siempre hasta que dijera que sí, como cualquier juego de rol normal. Pero supongo que no. Aunque era un poco grosero por parte de esa voz. Apareciendo, haciendo una pregunta simple, luego desapareciendo para siempre. Fue agradable escuchar a alguien para variar, pero... ¿qué diablos fue eso? O bien. Continuemos con lo que estaba haciendo antes. Mi sentido del gusto. Me moví hacia la hierba que sentí antes. Mientras se rozaba contra mí, me incliné hacia adelante, sintiendo que todo mi peso se asentaba sobre el campo. Definitivamente era algún tipo de hierba. Una vez que estuve seguro de eso, de repente me di cuenta de que el área donde se encontraban las plantas se estaba derritiendo. Al principio pensé que era yo quien se estaba derritiendo, pero al parecer era solo la hierba. Y con eso, ahora podía decir que los componentes de la vida vegetal debajo de mí estaban siendo llevados a mi cuerpo. Así es como funcionaba. En lugar de tener una boca para comer, acabo de ingerir materia vegetal con todo mi cuerpo. Seguro que no sabía a nada. A partir de esto, hubo algunas conclusiones que pude hacer con sensatez. Primero, ya no era humano. Eso estaba confirmado por ahora. Entonces realmente fui apuñalado hasta la muerte. No parecía una pregunta abierta en este punto. También explicaría por qué estaba descansando en una zona rocosa de hierba en lugar de en una habitación de hospital. ¿Qué pasó con Tamura? Y Sabatari. Destruyó el disco duro por mí, como prometió. Estaba lleno de preguntas, pero también una sospecha de que, a estas alturas, ninguna de ellas realmente importaba. Tuve que pensar en lo que venía después. Entonces. ¿Es esto? ¿Soy realmente un? Ya sabes. Con el tipo de comentarios táctiles que estoy recibiendo en este momento. Agudicé mis sentidos de vuelta dentro de mi cuerpo. Respondió con un movimiento rítmico. Boing. Lentamente, dentro de la oscuridad total, me tomé el tiempo para determinar los límites exactos de mi forma. Cielos. Solía ser un hombre tan guapo y atractivo, y ahora soy tan, fluido. Tan aerodinámico. Sí, claro. ¿Crees que aceptaría esto así? Por lo que pude sentir, ya no había duda de ello. Podría imaginármelo en mi mente. Quiero decir, ¿qué más podría ser? No es como si tuviera un prejuicio contra eso. Demonios, al menos era un poco lindo. Pero, este soy yo. Si hicieras una encuesta, creo que al menos 9 de cada 10 personas tendrían la misma respuesta. Aunque solo tendría que aceptarlo. Aceptar el hecho de que mi alma, o como quieras llamarlo, había renacido dentro de un monstruo de otro mundo. Las probabilidades de tal cosa me parecieron astronómicamente bajas, pero... Tensei Citara volumen 1 capítulo 1 parte 1. Pero había renacido. Como un slime. Munch, munch. Munch, 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 munch. Acabo de comer algo de hierba. ¿Por qué hice eso? Bueno, ¿por qué no? No es como si tuviera algo más que hacer. Habían pasado unos días más o menos desde que me vi obligado a aceptar el hecho de que ahora era un slime. ¿Cuántos? No estaba exactamente claro. El paso del tiempo es difícil de captar cuando todo lo que puedes ver es una oscuridad total. Un descubrimiento con el que me había topado en los últimos días era que el cuerpo de un slime podría ser mucho más de lo esperado. Nunca tuve hambre, ni me cansé. La comida y el sueño, para mí, eran totalmente innecesarios. Y había adivinado algo más. No podía estar completamente seguro,
pero no parecía haber nada más viviendo aquí. En cuanto al peligro, no estaba seguro de que hubiera algo de lo que hablar. Mis días estaban libres de preocupaciones. O de cualquier otra cosa, la verdad. En todo este tiempo, nunca volví a escuchar esa voz. En este punto, no me hubiera importado una pequeña compañía. Pero no. Era solo yo, comiendo las hierbas por falta de mucho más que hacer. Era simplemente una forma de matar el tiempo. Y en este punto, pude sentir todo el proceso, mi cuerpo absorbía las hojas, las desmontaba internamente, clasificaba todos los componentes y los guardaba. ¿Qué significaba todo? No podía decirlo. Empezaba a asustarme un poco. Necesitaba hacer algo, o perdería mi mente. Así que seguí pasando por el ciclo, absorber, descomponer, acumular. Pero había algo extraño en el proceso. La eliminación nunca se tuvo en cuenta. Ni una sola vez. Tal vez los slimes no necesitaban hacer eso. Demonios, no había forma de que yo lo supiera. Pero, ¿a dónde iba todo esto que estaba ingiriendo? Mis sentidos me dijeron que mi forma no había cambiado notoriamente desde la primera vez que llegué. ¿Y qué demonios? Recibido. Se está almacenando en el estómago de la habilidad única depredador. El uso actual del espacio físico es menos del 1%. ¿Qué? Wow. Habló. Pero ¿desde cuándo estaba usando alguna habilidad? Pensé que no había respondido allí atrás. Recibido. La habilidad única depredador no se está utilizando. La materia que se ingiere en su cuerpo está configurada para que se almacene automáticamente en su estómago. Esto se puede cambiar según sea necesario. Oh. Bueno, es bueno ver que estamos teniendo una verdadera conversación, finalmente. Pero volvamos a los negocios. Si uso esta habilidad, ¿qué pasa entonces? Recibido. La habilidad única depredador comprende principalmente los siguientes 5 efectos. Predación, lleva el objetivo a tu cuerpo. Menor posibilidad de éxito si el objetivo tiene su propia, puede ser dirigido a objetos orgánicos e inorgánicos, así como a habilidades y magia. Análisis, analiza e investiga los objetivos almacenados en tu cuerpo. Te permite crear artículos artesanal si los materiales requeridos están presentes, te permite hacer una copia del artículo. El análisis exitoso del método de lanzamiento, te permite aprender las habilidades y la magia del objetivo. Estómago, almacena el objetivo depredado. También puede almacenar materiales creados a través de análisis. Los elementos almacenados en su estómago no se ven afectados por el tiempo. Mímica, reproduce la forma y las habilidades de los objetivos. Absorbid solo disponible una vez que el objetivo ha sido analizado. Aislamiento, almacena efectos dañinos que no pueden ser analizados, neutralizándolos y descomponiéndolos en fuerza mágica. ¿Qué? Por primera vez en mucho tiempo, estaba confundido. Eso sonaba como una clase de habilidad increíble. No era exactamente el tipo de cosas por las que se conocían los slimes, al menos no los que yo conocía. Y, espera. ¿Quién era esa voz respondiendo a mis preguntas? ¿Había alguien ahí? Recibido. Este es el efecto de la habilidad única Gran Sabio. La habilidad ha surtido efecto, por lo que está disponible de inmediato. Un sabio, Y aquí pensé que esa voz me estaba jodiendo. Ahora era el mejor compañero que tenía. Espero que se mantenga a mi lado. Demonios, cualquier cosa hubiera estado bien en ese punto. Mientras ayudara a suavizar la soledad infinita para la que me estaba preparando. Por lo que sabía, esta voz era algo que mi mente había creado para mantener mi cordura intacta. Estaba bien por mí. Por primera vez en mucho tiempo, podía sentir una carga en mi corazón. Según mi recuento, habían pasado 90 días desde que me reencarné como slime. Para ser más precisos, 90 días, 7 horas, 34 minutos y 52 segundos. ¿Cómo estaba tan seguro de esto? Resultó que ese era uno de los muchos efectos secundarios de invocar esa habilidad de Gran Sabio. Santos gatos, esa cosa era muy útil. Es como tu mejor amigo en caso de un apuro. A cualquier pregunta que me vino a la mente, le proporcionó la respuesta instantáneamente. De acuerdo con este sabio, tomó 90 días para que la habilidad se fusionara completamente con mi alma. Normalmente, sería incapaz de proporcionar respuestas en forma de conversación,
pero para responder a mis preguntas, se renovó, desviando parte de sus poderes de idioma del mundo para ayudarme. Así fue como me lo explicó. Esta útil habilidad, transmitir palabras a mi mente, normalmente no es posible. Como me explicó, este idioma del mundo se escucha solo cuando hay grandes cambios en el mundo o cuando ganó o mejoró una habilidad, algo que normalmente no sucedería con tanta frecuencia. Estas habilidades se obtenían solo en raras ocasiones, cuando el mundo reconocía que habías crecido de una forma u otra. Mientras tanto, la evolución era algo que la mayoría de las personas nunca experimentaban en sus vidas. Para mí, todo era difícil de entender, pero si así era, estaba dispuesto a aceptarlo. Así que Gran Sabio estaba respondiendo a mis preguntas en este momento, pero por lo demás era una cosa totalmente pasiva. No hay sensación real ni nada. A menos que yo hablara, nunca me hablaría por su propia voluntad. Ese era el único inconveniente real, pero intercambiar palabras con alguien nuevamente era una sensación maravillosa, incluso si se trataba de una calle de sentido único. Técnicamente está hablando consigo mismo, eso es lo que quiere decir. Aunque, de vuelta en mi mundo natal, tener una conversación con mi propia habilidad podría haber sido considerado extraño. Así que ahí estaba yo, todavía encerrado en la oscuridad, haciendo una lluvia de preguntas. Una cosa que las respuestas confirmaron fue que sí, ahora era un slime. También descubrí por qué nunca tuve hambre o sueño. Resultó que los slimes en este mundo no necesitaban comer si podían seguir absorbiendo las partículas mágicas, o magículas, en el aire. En regiones menos mágicamente abundantes, me vería obligado a llenarme absorbiendo monstruos o pequeñas criaturas. La mayoría de los slimes se alejaron de las áreas con bajas presencias mágicas, pero los que no, aparentemente eran bastante fuertes y terriblemente viciosos. Por lo general, era al revés, donde una gran cantidad de magia local significaba monstruos especialmente fuertes. En otras palabras, el área donde me instalé estaba tan llena de magia que ni siquiera necesitaba que comer. En cuanto a la pregunta del sueño recibido. El cuerpo de un slime consiste en una masa de células completamente idénticas. Cada célula individual puede funcionar como una célula cerebral, una célula nerviosa o una célula muscular. Dado que las celdas operativas utilizadas para el pensamiento se rotan hacia adentro y hacia afuera a intervalos regulares, no es necesario que duerma. Esto planteó la pregunta de dónde se guardaban mis recuerdos, exactamente. Tal vez era una especie de configuración RAID 2 en una computadora. Eso estaba lo suficientemente cerca, vino la respuesta. Teniendo en cuenta su falta de personalidad, el sabio sin duda tenía algunas respuestas rápidas. Hablando de eso, la habilidad del gran sabio consistía de 5 efectos. Acelerar el pensamiento, aumenta la velocidad de percepción 1000 veces. Analizar y evaluar, analiza y evalúa el objetivo. Operación paralela, opera sobre cualquier materia que desee analizar, separándola del proceso de pensamiento normal. Cancelación de lanzamiento, de magia, anula el periodo de lanzamiento requerido cuando se usa magia, etc. Toda la creación, proporciona una cobertura completa de toda la materia y los fenómenos no suprimidos en este mundo. Toda la creación. Entonces, sé de todo, en todas partes, sin ningún esfuerzo de mi parte. Anotación. O eso pensé. Resultó que solo podía recibir información relacionada con cosas de las que ya había oído hablar, en otras palabras, necesitaba reconocer y comprender un concepto antes de poder obtener un análisis completo. Y lo del hechizo, eso significaba que podía usar cualquier magia al instante una vez que la aprendiera. Y, ¿cómo? Había magia en este mundo y esas cosas. El gran sabio respondió con un gran, sí. Bueno, una vez que lo supe, solo tuve que intentar aprender algunos hechizos. Verifiqué con el sabio para ver si podía ayudarme a lanzar magia, pero eso fue un, no. Valió la pena intentarlo. Aún así, tuve otra gran idea, podría vincular la habilidad de análisis de depredador con la operación paralela de gran sabio. Recibido. Es posible vincular el análisis depredador con la operación paralela de gran sabio. ¿Quieres vincularlos? Sí. No. Oh, sí. No es que tuviera algo que analizar todavía. Espera. O lo hice. Esa hierba en mi estómago. Las cosas que había estado comiendo para pasar el tiempo. ¿Qué era eso?
No es como si tuviera algo más que hacer. Hagamos un intento. Hazlo, sabio. Análisis completo. Hierbas hipocute, un tipo de ingrediente utilizado en la fabricación de medicamentos. Solo prospera en áreas bendecidas con altas densidades de magia. La fusión de su jugo con magículas produce una medicina de recuperación. Al moler las hojas y fusionarlas con magia, se produce un ungüento que cierra las heridas. ¡Guau! Eso era lo que había estado comiendo. Hablando de una ganancia inesperada. Inmediatamente me propuse crear una medicina propia. El proceso tuvo lugar dentro de mi cuerpo, por lo que realmente no tenía ganas de hacer manualidades, pero el análisis tardó menos de un segundo y, luego de otros 3 segundos, tuve mi primera poción. 5 minutos, y podría haber tenido 100. Y aunque no tenía nada más con lo que compararlo, el uso de mis habilidades de gran sabio para evaluarlas resultó en una calificación de alta calidad. Yo estaba bastante contento con eso. Todo fue muy rápido, también. Le pregunté al sabio acerca de eso, y dijo que el proceso usualmente tomaba más tiempo que eso. Vincularlo con la operación paralela debe haber sido la idea correcta, supongo. Para probar esa teoría, la desvinculé el tiempo suficiente para crear una sola poción. Tardé 50 minutos. Maldita sea, eso fue lento. Parece que tuve la visión de tropezar con algunas habilidades mega compatibles para combinar. No es que supiera lo que estaba haciendo en absoluto. Algunas de las maleisas de jardín también brotaban aquí y allá, pero la mayoría de los pastos locales eran hipocute. ¿Qué tal eso? Así que decidí, como un poco de seguro, devorar todas las hierbas que pude en el área y convertir mi estómago en una pequeña fábrica de pociones de recuperación. No tenía mucho más para ocupar mi tiempo. Todavía estaba completamente oscuro aquí. No había ninguna duda al respecto. Yo había bajado la guardia. Tuve un compañero que me otorgó habilidades y la capacidad para entablar una conversación, algo pasiva, y dejé que eso llegara a mi cabeza. Supongo que eso tenía mucho que ver con que, durante 90 días seguidos, nunca me encontré con ninguna otra criatura. No hay peligro para mi vida en absoluto. Pero, de cualquier manera, había bajado la guardia. Por un instante, yo estaba como, Sentí una repentina sensación de que me había vuelto más ligero o más pesado o, como, inestable. Caí al agua. En los últimos 90 días, no había sentido una sola gota de agua golpeando mi cuerpo. Yo había asumido que estaba en una cueva sin lluvia o en algún otro tipo de refugio, por lo que nunca antes había considerado la posibilidad. Probablemente me había deslizado en un río o algo así. Los ríos no existen en el interior, así que tal vez fue algún tipo de arroyo subterráneo en esta cueva. Hasta ahora, había tenido cuidado con cada paso que daba, asegurándome de que todo permaneciera firme en la oscuridad. Pero después de aprender sobre mis habilidades, llenarme de mí mismo y usar predación para comer las plantas, dejé de prestar atención a lo que estaba debajo de mí. Siempre fui así. Poniéndome arrogante, luego arruinándolo todo al final. Le dije a un cliente, absolutamente. Eso no será ningún problema en absoluto. Y luego tuve que pasar por el infierno. Había pasado una y otra vez. Todavía recuerdo las miradas rencorosas que me dieron los miembros de mi equipo. Lástima que no pensé en detenerme a tiempo. ¿Qué clase de idiota se mueve en lugares desconocidos cuando ni siquiera pueden ver? Si sobrevivía a esto, lo iba a tener en cuenta. Por supuesto, dada mi personalidad, dudaba que aprendiera algo de eso. Sin embargo, fue gracioso lo serenamente que estaba manejando todo esto. No es como si tuviera brazos o piernas que pudiera sacudir con pánico horrorizado. Supongo que se acabó. Una vida bastante corta, incluso para los estándares de un slime. Dije mis oraciones finales, esperando mi inevitable asfixia. La asfixia nunca llegó. ¿Por qué no? No me caí al agua. Es hora de llamar al sabio, tal vez. Recibido. El cuerpo de un slime opera exclusivamente con magículas. El oxígeno es innecesario, por lo tanto, también lo es la respiración. Es por eso que no lo has hecho hasta el momento. Correcto. No estaba prestando atención, pero supongo que no había respiración, ¿verdad? Tenía sentido. Incluso después de 90 días, todavía estaba aprendiendo algo nuevo.
Pero ahora no era el momento de celebrar. Me había caído al agua, y aunque no muriera, todavía me ponía en una especie de aprieto. ¿Ahora qué? Realmente no podía decir si estaba flotando o hundiéndome. Mi falta de extremidades me impedía cualquier intento de nadar. Terminaré en la parte inferior tarde o temprano y podré arrastrarme de regreso a la superficie. O estaba condenado a deambular en medio de la corriente, sin llegar nunca a nada. Aunque, en todo caso, se sentía menos como un torrente violento y más como si me estuvieran meciendo en una cuna. Muy suavemente mecido. De hecho, se sentía bastante bien. Algo me dijo que esto no era agua fluyendo después de todo. Tal vez era un lago y no un río. No sentí que me llevaran a ninguna parte. Estaba como moviéndome hacia arriba y hacia abajo, como una bolsa de plástico, y no sentí que hubiera tocado fondo. Si las cosas seguían así, estaba en un gran problema. ¿Y ahora qué? En ese momento, mis células cerebrales, o mi cuerpo de slime, supongo, idearon un ingenioso plan. Tal vez podría usar depredador en esta agua y luego escupirla para obtener un poco de propulsión. ¿Funcionaría eso? Solo hay una forma de averiguarlo. No es como si pudiera hacer otra cosa. Así que empecé a beber, llenando mi estómago de depredador hasta aproximadamente el 10% de su capacidad. Entonces, lo expulsé como si estuviera retorciéndome el estómago. La sensación de liberación fue estimulante. De repente, escuché una voz en mi mente. Presión de agua, habilidad de propulsión adquirida. Fue la primera vez que lo reconocí. Este tenía que ser el llamado lenguaje mundial. No se podía confundir, ya que el sabio solo hablaba en ese momento, pero las dos voces sonaban exactamente iguales. Pero no tuve un momento para reflexionar sobre esto. Mientras más presión ejercía sobre el agua, más presión sentía sobre mí mismo, y avanzaba a una velocidad asombrosa, como si estuviera a punto de lanzarme al cielo. La aceleración era intensa. Honestamente, tal vez era algo bueno que no pudiera ver. En su lugar, simplemente me sumergí en la sensación de mi cuerpo avanzando a través de la oscuridad. Bueno, déjame aclarar. Si hubiera podido ver lo que me rodeaba, estoy seguro de que el miedo habría sido intenso, pero no poder ver era igual de aterrador. Si alguna vez has estado en una montaña rusa en un parque de diversiones en total oscuridad, tal vez entenderías la sensación. Mi mente volvió a mi vida anterior y el único día que pasé visitando cierto paraíso bajo el dominio de cierto roedor. Al menos su mágica tierra de ensueño ofrecía arneses de seguridad. Para este punto, quería darme un puñetazo por pensar en la idea. Y probarlo justo después de pensarlo. Vamos, hombre. ¿Acaso no tengo algún tipo de control preliminar de seguridad? El terror empezaba a afectar mi línea de pensamiento. ¿Cuánto tiempo seguiré acelerando? ¿Cuánta agua escupí? Cuando se me ocurrió esa idea, sentí que mi cuerpo se estrellaba contra algo y rebotaba. Me preparé para una ola de dolor paralizante. La cual nunca llegó. No debería eso, ¿cómo?, haberme dañado. O me dañó y simplemente no lo sentí o lo que sea. Recibido. Has adquirido cancelación de dolor, que interrumpe la creación de dolor. Tu resistencia a ataques físicos ha reducido la cantidad de daño recibido. La cantidad de daño que tu cuerpo ha incurrido es del 10%. La habilidad de Natural de Slime de autorregeneración ha surtido efecto. ¿Te gustaría apoyarlo con tu habilidad única de predador? Sí. No. Oh, entonces me dolió un poco. Tuvo sentido. No estaba seguro de si esto era algo bueno o malo, pero mientras supiera que algo estaba pasando, tal vez no necesitaba sentir dolor después de todo. Haría ciertas cosas más fáciles. Apoyo de depredador, Realmente no lo entiendo, pero seguro. Sí. En ese momento, me recibieron con la sensación de que de repente había perdido algo de mi masa corporal. Al cabo de un rato, lo sentí volver. Mis partes dañadas habían sido devoradas, analizadas y reparadas. Hablando de un cuerpo útil. Debería hacer las pruebas más tarde para ver cuánto puedo permitirme perder antes de quedar fuera de combate. Era demasiado peligroso entrometerse en detalle, pero creo que podría darme el lujo de ir un poco a la vez, así que... Algo me dijo que me estaba poniendo un poco demasiado cuidadoso, de todos modos. Tenía una reserva de pociones de recuperación, que ni siquiera tenía que usar.
Y me hubiera imaginado que perder una décima parte de mi cuerpo sería un problema bastante serio, pero ahora sabía que podía regenerarlo en el espacio de 10 segundos. La próxima vez que me dañara, intentaría usar esas pociones. Entonces, me pregunto, ¿dónde estoy? Asegurándome de que mi cuerpo volviera a la normalidad, revisé mis alrededores. No se sabe qué tipo de monstruos peligrosos podrían estar cerca. Estaba fuera del agua, pero tal vez había cosas espeluznantes y escamosas esperándome en el otro lado. Lentamente y con cuidado, comencé a actuar. Parecía que cada vez que hacía algo con cuidado, significaba que estaba a punto de exponerme a un montón de peligro. Sin embargo, estaba seguro de que solo era mi mente jugándome trucos. Y ese pensamiento probablemente no me hizo ningún favor, porque... ¿Puedes oírme, pequeño? Escuché algo. Pequeño. Probablemente no sea nadie más que yo, ¿verdad? No era una voz, exactamente, pero algo que podía reconocer más directa e instintivamente en mi mente. No tenía oídos para escuchar de todos modos. Hola. ¿Puedes escucharme? No puedes. Respóndeme. Bueno, no mierda. Pero, como se suponía que debía responder sin boca. Como experimento, traté de pensar, cállate, calvo, en mi mente, no es como este tipo pudiera oírlo ni nada. Pero, ¿cómo iba a llegar a alguna parte aquí si ni siquiera podía dar un ojo? ¿Te atreves a llamarme calvo, eh? ¿Tienes agallas para tener un cuerpo tan pequeño? No. Esperaba mostrarle un poco de amabilidad a mi primer invitado, pero parece que tienes prisa por morir. Caray, podría haberme advertido que funcionaría primero. Y tampoco tenía idea de con quién estaba tratando. Bueno, eso fue todo. Perdí. Es momento para una disculpa. Lo siento. No sabía cómo responderte, así que solo intenté decir lo primero que me vino a la mente. Lo siento mucho por eso. No puedo ver nada en este momento, así que no tengo idea de cómo te ves. Es un poco grosero llamar calvo a este tipo cuando ni siquiera podía verlo, supongo. Si fuera calvo, probablemente habría tocado un punto muy delicado. Ah, ah, ah. La risa resultante vino en 3 niveles distintos. Una obra maestra. Entonces, estábamos bien ahora, oh. Qué fascinante. Supuse que habías reaccionado como tal al verme, pero no puedes, La mayoría de los Slimes son monstruos de bajo nivel, incapaces de pensar conscientemente mientras atraviesan el ciclo de absorción, división y regeneración. Aquel que abandona su hábitat, es de hecho, raro. Ahora de qué estaba hablando. Estaba más curioso que enojado, oh. De cualquier manera, este fue mi primer contacto con otro ser inteligente. La primera conversación en mi nueva y pegajosa vida. Quería mantenerlo de buen humor. Habías despertado mi curiosidad, Slime, por la forma en que tan impacientemente golpeaste mi cuerpo. Los poderes regenerativos que acabas de mostrar me asombran. Eres un monstruo nombrado, tal vez, o un único. ¿Un qué? ¿Y un qué? Dilo de nuevo. Lo siento, no entiendo lo que quieres decir. Solo he estado vivo aquí por 90 días. Supongo que, con tu percepción, nunca estuviste destinado a ser simplemente un slime. Los monstruos nombrados son aquellos a quienes se les ha asignado un nombre exclusivo. Pero solo 90 días. Ridículo. Eres un único, entonces. ¿Qué significa único? Un monstruo único es un individuo que repentinamente ha alcanzado habilidades inusuales, similares a la mutación. De vez en cuando nacen en áreas con altas concentraciones mágicas. Quizás naciste de la masa de magia que se escapó de mí. ¿Qué diablos? Intentemos usar mi conocimiento del mundo anterior para analizar esto. Este tipo, lo llamaré hombre por conveniencia, había estado filtrando magia por toda el área local. De hecho, era tan densa que dio a luz a un monstruo. Un slime. Yo. Era eso. Ningún monstruo se ha acercado a mi dominio en los últimos 300 años. Si naciste de mi fuerza mágica, entonces quizás, de hecho, eso te dio el poder de tocarme y vivir para contarlo. Oh. Entonces eres un poco como mi papá. No, no tu padre biológico.
No tengo capacidad reproductiva de la que hablar. Algunos monstruos lo hacen, y otros no, ¿sabes? De verdad. Porque pensé que eso venía por defecto en todos. Pero si simplemente nací espontáneamente de la magia o lo que sea, tal vez no la necesites, ¿eh? Tus habilidades intelectuales me sorprenden. Muy pocos, de hecho, son los monstruos que poseen algo por el estilo. Entre todos los monstruos, solo los nacidos por magia tienen percepción en la forma en que tú o yo lo entenderíamos. El comentario continuó por un tiempo. Pero lo más importante de lo que aprendí fue que al parecer los humanos también existían en este mundo. Luego estaban los semihumanos, especies muy cercanas a la humanidad en la naturaleza y dotadas de manera similar con habilidades reproductivas. Estas incluían razas como elfos, hobbits, enanos y otros tipos de hadas, y en general estaban aliados con los humanos. Además, tenías razas como goblins, orcos, hombres lagarto, etc., que eran hostiles hacia la humanidad y, como resultado, eran tratados como monstruos. Sin embargo, esta animosidad no era inherente a su biología, por lo que el mestizaje era completamente posible. Luego estaban las personas nacidas de la magia, el término general para aquellos que surgieron de la magia misma, los monstruos que experimentaron una repentina mutación y los seres sensibles evolucionaron de animales o bestias mágicas. Tenían inteligencia y capacidad reproductiva, pero solo dentro de sus propias subespecies. En sus clases sociales superiores existían titanes, vampiros, demonios y otras especies de vida más larga, todas igualmente capaces de tener descendencia, aunque rara vez lo hacían, ya que su fuerza mágica abrumadora hacía que fueran casi inmortales, obviando la necesidad de dejar descendientes. Estas diversas especies inteligentes y reproductivas eran hostiles a la humanidad y se denominaban colectivamente la raza nacida por magia. Y al leer entre líneas, la impresión que tuve fue que los nacidos por magia no eran tan abiertamente hostiles hacia los humanos como los humanos temían y codiciaban sus poderes. Sin embargo, seguía siendo cierto que ambos bandos luchaban por sus propios espacios de vida. Estos diversos monstruos habían sido clasificados por niveles de peligro. Los rangos superiores de los demonios estaban llenos de unos bastante poderosos, todos capaces de arrasar una ciudad humana por completo si así lo quisieran. No es el tipo de gente con la que te gustaría estar. Así que mi nuevo compañero siguió hablando durante un tiempo, sobre cómo había luchado contra el nivel superior nacido en el pasado y así sucesivamente. Finalmente, el tema volvió a mí. Como te dije, carezco de la capacidad de producir descendencia. La razón es simple, porque no necesito hacerlo. Soy un dragón, uno de los únicos 4 en el mundo, el único y más perfecto de mi clase. Por este medio me conocerás como Beldora, el dragón de la tormenta. Mi vida es infinita, mi carne insondable. Mientras mi voluntad permanezca intacta, viviré para siempre. Pudo haberse saltado la risa. Entiendo. Entonces no necesitaba tener hijos, porque iba a vivir para siempre, no. Y aunque este tipo tardó en llegar al punto, mencionó algo que no quería pasar por alto. Beldora de la tormenta. Dragón. Usando mi conocimiento de la tierra, traté de imaginarme a Beldora, el dragón de la tormenta, sin duda sentado frente a mí ahora mismo. No me gustó lo que se le ocurrió a mi mente. Parecía estar actuando de manera educada conmigo, y eso lo hacía más espeluznante. ¿Y ahora qué? W. De verdad. Bueno, gracias por toda esa guía, señor. Supongo que será mejor que me vaya. Hice mi mejor esfuerzo para huir. Detente. Te he contado todo sobre mí. Es tu turno ahora, ¿no lo crees? Probablemente no debería haber esperado ningún otro tratamiento. Quería saber de mí. Si le contara sobre mi viaje milagroso desde un planeta alienígena, me creería. Parecía maravillarse de lo inteligente que era para un slime, si intentaba hacer algo, dudaba que se lo tragara. Tal intento parecía una buena manera de cavar mi propia tumba. Bueno, lo que sea. Si él no me creyera, me encargaría de eso entonces. Convocando mi resolución, le conté a Beldora todo lo que me había sucedido hasta ahora. Así que sí. Aquí estoy, supongo. Ha sido súper difícil, ¿sabes? Mientras mantenía prudentemente el tema de mis habilidades sin explorar, le conté al dragón mi historia de ser apuñalado,
despertándome como un slime y todo lo demás que sucedió en el camino a su dominio. Fue un poco extraño cómo, todo sonó cuando lo expresé con palabras. Pero fue duro para mí de todos modos. Y la peor parte era que literalmente estaba operando a ciegas todo el camino. Si alguna linda chica se me cruzara por el camino más tarde, alguna vez podría verla. El pensamiento me entristeció un poco. Entonces, un reencarnado, entonces. Tus orígenes son bastante raros, por cierto. Lo son. Y. Reencarnado. Esto no es una gran sorpresa para ti. ¿Qué pasa con esa reacción? Entonces estos reencarnados eran lo suficientemente comunes como para que él tuviera un nombre para ellos. ¿Qué era tan raro entonces? Puedes ver reencarnados de vez en cuando. Casi siempre sus recuerdos del pasado son quemados en sus almas, debido a una poderosa voluntad. Hay algunos, de hecho, que conservan cada recuerdo de sus vidas pasadas. Pero un reencarnado de otro mundo. Eso es bastante raro. Un alma normal, por sí misma, no tendría ninguna esperanza de sobrevivir un viaje a través de los reinos. Se disolvería a medio camino, llevándose consigo sus recuerdos. Alguien que retiene su mente completa y renace como un monstruo de magia pura. No puedo recordar ningún ejemplo pasado de eso. Muy interesante, por cierto. Al parecer, los reencarnados de otros mundos guardaban solo una parte de sus recuerdos. Alguien como yo, que todavía los tenía todos, era bastante desconocido, aunque no es que me importara demasiado. Me acababa de decir algo que no podía permitirme ignorar. Un alma, por sí misma. Así que podrías viajar a este mundo sin reencarnarte o algo. Ja, soy tan inusual. Porque seguro que no se siente así. Hay personas, entonces, que vienen de otros mundos sin reencarnar de ninguna manera. Existen. Ninguno ha tenido éxito en viajar a otro mundo desde aquí, pero hay más que unos pocos que han completado sus viajes hasta aquí desde otro lugar. Se les conoce como visitantes y tienen conocimiento de cosas que no existen en este mundo. Adquieren, según lo he oído, algún tipo de poder especial cuando hacen el viaje hasta aquí. Más allá de eso, hay registros de reencarnados que, como dije, tienen conocimiento de otros mundos. Sin embargo, no todos ellos eligen identificarse abiertamente como tales, me imagino. Interesante. No sabía si provenían del mismo planeta que yo, pero podría ser bueno charlar un poco con ellos. Incluso podría haber algunos de Japón, por lo que sabía. Probablemente era mejor para mi cordura tener un objetivo mientras estaba aquí. Ya veo, ya veo. En ese caso, creo que intentaré localizar a algunos de estos visitantes, como los llamaste. Tal vez encuentre a alguien de mi propia tierra. Bueno, un momento. Dijiste que no puedes ver, ¿verdad? Oh, sí. Y. Era una molestia, sí, pero mientras me tomara mi tiempo y no me mataran, estaba seguro de que me encontraría con otros visitantes. Probablemente. Entonces, déjame ayudarte a ver. ¿Qué? Maldita sea. Este tipo, quiero decir, Beldora, el dragón de la tormenta. Él estaba actuando muy bien conmigo, ¿no es así? Podría realmente confiar en él. De verdad. En efecto. Sin embargo, será con una condición. ¿Qué dices? No me gustó el sonido de eso, pero, ¿qué demonios? ¿Qué tipo de condición? Una simple. Cuando te conceda la capacidad de la vista, te ruego que no me tengas miedo. Eso, y te invito a que me visites y me vuelvas a hablar. Eso es todo. Confío en que mis términos sean de su agrado. Eso es todo. Estaba seguro. ¿Qué dragón solitario? Supongo que no había nadie más en la parte superior. No es de extrañar que no pudiera dejar de hablarme, debo haber sido su primer compañero de conversación en mucho tiempo. De acuerdo a mi opinión, diría que este dragón era fácil de convencer. Puede que me haya estado mintiendo todo este tiempo, incluso, diciendo que era un dragón. O tal vez los dragones en este mundo no eran tan poderosos en primer lugar. Este era un trato bastante bueno. ¿Es eso realmente todo lo que necesitas? Sí. Para ser honesto contigo, fui encerrado aquí hace 300 años. Desde entonces,
He tenido demasiado tiempo libre en mis manos, estaba prácticamente loco por el aburrimiento. ¿Qué piensas? Bueno, si eso es todo lo que necesitas, tienes un trato. Bueno. Es una promesa, entonces, y confío en que mantendrás tu parte del trato. Por supuesto. Tal vez no lo parezca, pero puedes contar conmigo, hombre. Solo pregúntale a cualquiera en la Tierra. Ellos responderán por mí. Esperemos que no lo intente. Eso sería malo. Muy bien. Hay una habilidad conocida como percepción mágica. Puedes usarla. Oh, aquí vamos de nuevo. Más muros. Qué injusto. No, no puedo. ¿Qué tipo de habilidad es esa? Te permite percibir las partículas de magia que flotan a tu alrededor. No es una habilidad muy poderosa, y todo lo que ofrece es una referencia visual, por lo que no es difícil de adquirir. Oh. Suena bastante fácil. En efecto. Puedo manejarlo tan fácilmente como puedo respirar. Casi no me molesto en pensar en ello. De verdad. Entonces, una vez que lo sepa, podré volver a ver. Precisamente. Este mundo está cubierto de magia pura, aunque no está distribuida uniformemente en toda su superficie. ¿Sabías, también, que la luz y el sonido tienen las propiedades de una onda? Sí, he oído hablar de eso. Ondas de luz y ondas sonoras. Ah. Qué inteligente de tu parte. ¿Aprendiste de eso en tu mundo pasado? Apuesto que sí. Pero, de hecho, podrás observar cómo estas ondas perturban las partículas de magia cercanas, luego usar esa información para calcular cómo se ve y suena el área a tu alrededor. Simple, no. Realmente no. ¿Qué tipo de mierda era esa? Yo, no estoy realmente seguro de si eso suena simple o no. No. Pero eso es lo que nos permite continuar luchando incluso después de perder la vista y el oído. Te protege de ataques sorpresa, y eso es casi un requisito para sobrevivir aquí, ¿no es así? Sí, pero... Podemos omitir toda esa charla de peleas y solo conseguir que vuelva a ver. Muy bien. Permíteme ayudarte a adquirir esta habilidad, entonces. Este es el único método que conozco. Espera, puedes hacer eso. Soy casi un recién nacido aquí. No te preocupes. Tienes tus recuerdos de tu vida pasada, ¿no? Y allí, obtuviste conocimiento sobre la naturaleza de la luz y el sonido. Sin eso, apuesto que ni siquiera yo podría ayudarte. La suerte está de tu lado, créeme. Cierto. Supuse que sería difícil explicar la vista a alguien que no puede ver nada. Ciertamente no pude manejarlo. Leí en algún lugar que Ellen Keller aprendió a hablar solo siguiendo las pautas que aprendió antes de quedarse sorda a los 2 años. Tal vez podría usar mi conocimiento de la Tierra para aprovechar esta percepción mágica para averiguar cómo era el mundo a mi alrededor. Vale la pena intentarlo, supuse. Esta ceguera se estaba convirtiendo en una increíble molestia. Además, tenía al sabio de mi lado. Podría resolver esto. Estoy listo para aprender. Ahora, no hay necesidad de tal entusiasmo. Es bastante simple. Primero, trata de mover la magia a tu alrededor con la fuerza en tu cuerpo. Tenía una idea de lo que quería decir. Era la habilidad que probablemente había adaptado para sacarme del agua hace un momento. Algo así. Me tensé, tratando de imaginar la fuerza que circulaba por mi cuerpo. Podía sentir que algo se movía en su interior, las magículas de las que hablaba mi compañero. No había sido consciente de ello en el agua, pero parecía que podía ajustar la fuerza por lo mucho que me tensé. Antes, no había estado controlando el agua tanto como estaba controlando la magia que bailaba en ella. Estaba ejercitando mis músculos mágicos, y las partículas a mi alrededor estaban reaccionando. Lo hice sorprendentemente rápido. Estás más dotado en esto de lo que pensaba. Ahora, ¿ves la diferencia entre la magia que se mueve dentro de ti y la que está fuera de tu cuerpo? Wow. Tal vez esto en realidad era fácil. Tal vez era más sensible a la magia que absorbía ahora que era consciente de la forma en que vivía de ella. Bueno, claro. Eso es lo que he estado comiendo todo el tiempo, ¿verdad? Joe. Si entiendes eso, el resto es un juego de niños.
Todo lo que necesitas es sentir los movimientos de las partículas fuera de ti. Sí, eso no lo entendí. Pero lo intenté, haciendo lo que me decían y sintiendo las partículas que me rodeaban. Y encontré que podía. Podía sentirlos, montando corrientes de aire, moviéndose alrededor, todo tipo de sensaciones. Preguntémosle al sabio sobre esto. Confirmado. Habilidad extra percepción mágica, adquirida con éxito. Usar la habilidad extra percepción mágica. Sí. No. Fue tan fácil. Bueno, claro, sí, entonces. Hombre, hablando de habilidades en las que confiar. En el momento en que invoqué la percepción mágica, mi cerebro estaba lleno de nueva información. Una cantidad masiva, algo que mi cerebro humano nunca podría haber procesado, las ondas de luz y sonido que empujaban cada pequeña partícula alrededor, y lo procesé todo, convirtiéndolo en datos perceptibles. Lo que pasa con la vista humana es que no te da ni siquiera una visión de 180 grados de lo que está frente a ti. Ahora, de repente, pude ver 360 grados a mi alrededor. Las sombras de las rocas a mi alrededor, las vistas a cientos de metros de distancia, en el momento en que le presté atención, pude averiguar de qué se trataba. Si todavía fuera humano, todos estos datos de percepción probablemente habrían frenado mis circuitos cerebrales. Pero ahora yo era un slime. Mis células podrían recibir toda esa información, como si tuviera un montón de cerebros. Así que, de alguna manera u otra, resistí el torrente de información. Entonces, sincronizando la habilidad extra percepción mágica con la habilidad única gran sabio. Éxito. Toda la información ahora será administrada por gran sabio. De repente, mi visión se abrió. La sensación de dolor en el cerebro de antes se había ido, y luego pude ver, tan claramente que era una maravilla que no pudiera hacerlo antes. Algo me dijo que tener al sabio a mi lado era casi como hacer trampa. No iría demasiado lejos para decirlo de esa manera. Si alguien más lo tuviera, probablemente me molestaría que fuera contra las reglas. Aunque ya lo tenía. Así que no hay problema. Oh, creo que lo tengo. Muchas gracias. Dije, dirigiendo mi atención a la criatura frente a mí. Santo cielo. Realmente era un dragón. Estaba cubierto de escamas que lucían de un oscuro tono negro, más resistentes que el acero en sí, pero flexibles. Una gran criatura, de aspecto malvado. Ga. Eres un dragón. Parecía positivamente demoníaco, imponente, mucho más alto de lo que anticipé. Mi grito interno brotó, saliendo de mí, y no creo que realmente se me pueda culpar por ello. ¡Qué sorpresa! Me siento mal por haber pensado que este tipo era del tamaño de una mascota. Esto fue, increíblemente grosero. El cuerpo, sorprendentemente similar al de un dragón de estilo occidental, brillaba como la obsidiana. Había 6 dedos en cada mano, equipados con garras que parecían listas para romper todo lo que encontraran por delante. Los 2 pares de alas en su espalda, una más grande que la otra, llegaron a un punto en sus extremos respectivos, como espadas afiladas a la perfección. Al observar más de cerca, las siniestras escamas que cubrían todo su cuerpo irradiaban una luz de color púrpura oscuro, una mezcla, quizás, de su color natural y la fuerza sobrenatural que se abría paso a través de la superficie. Había algo extrañamente hermoso en su vasta forma, una imagen de majestuosa dignidad. Comencé a arrepentirme de haber sido tan grosero cuando no podía asimilarlo todo, pero eso había quedado en el pasado. Resultó, por cierto, que en realidad tenía forma ovalada. Como un pequeño bollo. Un color, turquesa claro, tal vez. Más ligero que el cielo diurno, pero no por mucho. Un color bastante elegante, pensé. Vergüenza por todo lo de ser un slime. ¿Recuerdas tu promesa? No. Y considerando tus quejas anteriores, aprendiste bastante rápido, no. Oh, por supuesto. Solo estaba bromeando un poco, eso es todo. Puedo ver bien, y además puedo escuchar ahora también. Realmente aprecio esto. Jumf. Podrías haberte tomado tu tiempo. Así que estaba bien después de todo. Un poco asustadizo, pero fue muy amable conmigo, sin ninguna buena razón. Realmente se sentía solo, me lo imaginaba. Fue desafortunado que se viera cómo lo hizo.
Algo así como esa pequeña historia sobre el pobre demonio rojo que quería hacerse amigo de los humanos. Entonces, ¿qué piensa hacer a partir de ahora? Bueno, para empezar, me imagino que también podría buscar a otros visitantes de mi país de origen. No es que me importe demasiado, pero, ya sabes. Encontrar alguno sería mejor, pero no es como si estuviera garantizado que nos convertiríamos en amigos. Además, con mi nueva visión, explorar el mundo podría hacer maravillas por mí. Recolectar la luz y el sonido a mi alrededor acababa de expandir mi mundo 1000 veces. Ahora, finalmente, podría despedirme de mis días de masticar plantas literalmente en mi pequeña cueva o lo que sea. Ese dragón, sin embargo. Cuanto más lo miraba, más siniestro y aterrador parecía. Y sin embargo, no se movió ni una pulgada. Mencionó un sello de 300 años, ¿verdad? Por cierto, Beldora, dijiste algo sobre estar sellado. Así, tal vez subestimé un poco a mi oponente. Eventualmente empecé a pelear con, digamos, más urgencia, pero, bueno, ya era demasiado tarde para entonces. El dragón sonaba casi orgulloso de su derrota. La magia era una cosa, pero dudaba que hubiera una espada o lanza en este o en cualquier otro mundo que pudiera arañarle. No era como si supiera todo sobre este mundo, tal vez estaba lleno de monstruos horripilantes aún más poderosos que él, o algo así. ¿Fue tu oponente tan duro? Ella era, bastante fuerte. Ella era lo que los humanos llaman un héroe, una bendecida con la llamada protección divina. Un héroe. Mis días frente a una consola de juegos me habían familiarizado con ese término. Sin embargo, simplemente hacer cosas de héroe no te hacía matar a un dragón. Además, muchos de los juegos recientes han convertido a sus llamados héroes en fracasados o parodias de sí mismos. Quizás las cosas todavía eran un poco más tradicionales por aquí. Ahora que recuerdo, continuó Beldora, aquella heroína también dijo que fue convocada. Tal vez ella sea de la misma área que tú. Oh. No lo sé, de dónde vengo, nadie es tan fuerte, ¿sabes? Quizás, pero muchos otros visitantes vienen aquí con poderes especiales. Poderes que son tallados en sus almas en medio de su viaje. El convocado siempre llevará una de esas habilidades, una habilidad única, una exclusiva para ellos y solo para ellos. A diferencia de los otros mundos que vienen aquí por pura casualidad, estas personas tienen un alma lo suficientemente fuerte como para soportar el estrés del proceso de convocatoria. El hecho de que dicho proceso de convocatoria rara vez tenga éxito en este mundo lo demuestra. Cuando dices proceso de invocación, ¿te refieres a magia, o algo así? Precisamente. Un proceso que requiere al menos 30 magos que llevan a cabo una ceremonia que se lleva a cabo durante 3 días. Rara vez tiene éxito, pero es visto como un arma poderosa para tener en el arsenal, en caso de que surja la necesidad. Un arma. Los convocados de esta manera están atados por una maldición mágica sobre su alma, incapaces de resistir las órdenes de sus amos. Wow, de verdad. No hay derechos humanos ni nada. Derechos humanos. ¿Qué derechos uno esperaría en esto? No tengas tales fantasías en este reino, pequeño. La única ley que reina aquí es la supervivencia del más apto. Como ellos dicen. Bueno, si fuiste convocado a este mundo, no tenía sentido esperar que tus antiguos valores se aplicaran aquí, supongo. Aunque es un poco difícil de aceptar. Entonces, ¿estás diciendo que los visitantes son tratados como esclavos aquí? No. Depende. No hay un sello de dominación aplicado a ellos. Si la sociedad los acepta, son libres de vivir sus vidas como les plazca. Pueden convertirse en aventureros o similares. Muchos aventureros de otro mundo han buscado mi cabeza. Aprendieron el error de tomar esa decisión muy pronto. Ya, jaja. Así que solo te verás obligado a servir si fuiste convocado aquí, No a servir exactamente, pero supongo que sí, sí. Me gusta creer que sé mucho sobre los humanos, pero mucho no lo es todo. No. Además, eres un dragón. En cierto modo, él sabía casi demasiado como un dragón. Al menos conversar juntos lo puso de buen humor, lo suficiente como para que respondiera a todas mis preguntas. Así que, el dragón y el slime, Beldora y yo, seguimos hablando sobre todo tipo de cosas.
¿Cómo había sido la pelea con este héroe? ¿Qué tan fuerte era ella? Su piel era de color pálido, me dijo el dragón, sus labios eran pequeños y de un rojo brillante. Su largo cabello era de un tono oscuro y plateado, recogido en una sola cola de caballo. Era delgada, y no tan alta, bastante pequeña para un humano. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero no dudaba de su belleza. Le pregunté si esta belleza era suficiente para distraerlo, si estaba demasiado enamorado como para defenderse adecuadamente. Basta de tonterías. Me gritó en respuesta. Al parecer llevaba una larga y curva espada. Una katana, se llamaba. Ella no se molestó en llevar un escudo. Aprovechando sus dos habilidades únicas, separación absoluta y prisión infinita, y una gran cantidad de magia, ella, según Veldora, lo abrumó. Había más que un rastro de satisfacción nostálgica en su voz, o al menos eso me parecía. Algo que descubrí cuando hablamos fue que a este dragón. Creo que realmente le gustaban los humanos. Siguió llamándolos débiles, basuras y eso, pero por la forma en que lo expresaba, nunca mató deliberadamente a nadie que lo atacara. No, a menos que hicieran todo lo posible por irritarlo. Una vez, hace 3 siglos, solo una vez, enfatizó, una cierta cadena de eventos hizo que redujera toda una ciudad a cenizas. Eso fue lo que hizo que la gente enviara a un héroe por él, y ahora, gracias a la prisión infinita de ese héroe, estaba en su situación actual. Ya tenía problemas para entender mis propios sentimientos sobre muchas cosas. De otras personas, solo podía adivinar. Pero estaba empezando a tener la impresión de que, bueno, tal vez este no era un dragón tan malo en absoluto. Quiero decir, me agradaba. Y él no estaba tan asustado como antes. Ya veo. Bueno, ¿Qué piensas? Amigos, entonces. Era un poco, no, realmente embarazoso decirlo así. Me hubiera estado sonrojando en ese momento, si pudiera. Cuque. Un simple slime, que se atreve a buscar la amistad de la bestia más poderosa conocida en todo el mundo como Veldora, el dragón de la tormenta. Oh, no tienes que hacerlo si no quieres, pero... Tonto. Eres un tonto. ¿Quién dijo algo sobre no desearlo? ¿O no? Bien, entonces, ¿Ahora qué? De hecho, si insistes, supongo que podría considerarlo. Podía sentirlo mientras me miraba furtivamente. Habría sido una cosa si hubiera sido una linda chica sentada a mi lado en el cine, pero otra muy distinta era cuando se trataba de una bestia mítica. No era divertido. Aunque bastante gracioso. Sí. Yo insisto. Está resuelto. Y si no te gusta, entonces ten cuidado, porque nunca volveré. No. Ah, que así sea. Me convertiré en tú, amigo. Espero que aprecies el gesto. G. Me pregunté si podría manipular así a los otros 3 dragones que mencionó. Fui hecho para explotar a la gente, y él fue hecho para ser explotado. Una combinación perfecta. Bueno, entonces, espero que nos llevemos bien. En efecto. Ah, sí, déjame darte un nombre. A cambio, tú nos darás uno a ambos. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Al hacerlo, se tallará en nuestras almas el hecho de que somos iguales. Algo similar a los apellidos que usan los humanos, excepto que, al yo darte un nombre, también te proporcionaré una especie de bendición divina. Todavía no tienes nombre, pero a través de esto, te convertirás en un monstruo nombrado. Entonces él quería que se me ocurriera un nombre común para compartir. Y a cambio, obtendría mi propio nombre y todos los beneficios del estado de monstruo nombrado. Mejor pensar en algo bueno. Soy terrible en estas cosas. Bueno, dijiste que eras un dragón de tormenta, así que... No sé, Tempest o algo así. Agu. Suena algo nasal, lo sé, pero me pareció genial, así que... Perfecto. Que así sea. Un timbre maravilloso para ese título, sí. Le gustó. A partir de este día en adelante, me llamarán Veldora Tempest. ¿Y tú? Te llamarás Rimuru. Proclama al mundo que tu nombre es Rimuru Tempest. Así el nombre fue tallado en mi alma.
No es que me hiciera demasiado. Y en mis capacidades. Pero en algún lugar, muy dentro de mi alma, algo cambió un poco. Supongo que lo mismo podría decirse de Beldora. Y así nos hicimos amigos. Bueno, era hora de ponerse en marcha, supuse. Pero antes de eso. Oye, así que tenía algo que quería preguntar antes de irme, pero... ¿No puedes hacer algo respecto a ese sello? No con mis poderes, no. Alguien con una habilidad única en el mismo nivel que el héroe sería necesario para que existiera una oportunidad. No tienes ninguna, Beldora. La tengo, pero ahora que estoy bloqueado, no puedo acceder a ninguna de ellas. La telepatía es todo lo que puedo manejar en este momento. La prisión infinita del héroe podría mantener cautivo a su objetivo en un número infinito de espacios imaginarios ilimitadamente. No era una barrera débil que permitiera una interferencia casual con el mundo real. Mirando hacia atrás, me debería haber parecido extraño que incluso la telepatía fuera posible. No era el tipo de barrera que desaparecería con el tiempo, pero dado que podía tener cualquier contacto con el mundo real e incluso intercambiar mensajes, tal vez dijera más sobre Beldora. Sin embargo, ninguno de los dos notó esto en ese momento. Bueno, déjame intentar algo. Rodé hacia Beldora y golpeé mi cuerpo contra él. Invocación de habilidad única depredador para consumir habilidad única prisión infinita. Fallido. Lo pensé mucho, pero no, ciertamente no era del calibre de un héroe con una luz deslumbrante. Mi habilidad única trató de hacer su trabajo, pero rebotó débilmente. Pensé que podría haber hecho una pequeña fisura, pero eso era todo. La barrera se repararía en breve, sin duda. Esperaba que esa habilidad única resultara en algo, pero no fue así. Sin embargo, había algo que pudiera hacer. ¿Alguna cosa? Recibido. Análisis parcial de la habilidad única prisión infinita completado. Reportando. Una posible ruta de escape. Cualquier escape que involucre a un cuerpo físico es imposible. La posibilidad de destruir la prisión dañándola físicamente es de 0%. No se puede analizar una ruta de escape que implique la anulación del espacio imaginario. Uno tendría que estar atrapado dentro de la misma situación de prisión ilimitada para poder analizarla desde adentro. Esto es actualmente imposible. La posibilidad de escapar en forma espiritual es del 1%. Si se prepara un receptáculo espiritual para el objetivo en el exterior para ayudar en la transición, la tasa de éxito es del 3%. Este proceso es equivalente a la reencarnación. Si el objetivo es poco compatible con el receptáculo, perderá todos los recuerdos y habilidades. Con esto concluye el informe sobre posibles vías de escape. Parece que las posibilidades son bajas. La prisión infinita parecía nada más que una membrana transparente desde mi perspectiva. Pero el daño físico no hacía nada contra ella. Tal vez tenía algún tipo de defensa insuperable. Oye, ¿le hiciste algún daño a aquella heroína? O viceversa. Ah, me alegro que hayas preguntado. La mayoría de mis ataques fueron evadidos, pero di varios golpes directos, lo cual, lamento decirlo, no tuvieron ningún efecto en ella. El viento de la muerte, el relámpago oscuro, incluso la tormenta de la destrucción, no tuvieron ningún efecto, a pesar de ser completamente inevitable. Una derrota total. Todo lo que pude hacer fue reír. Beldora entonces acentuó el punto con una carcajada fuerte. Sonaba como si también pudiera usar esta habilidad de prisión infinita para cubrir su propio cuerpo, haciendo un escudo para protegerse de un ataque externo. Algo muy útil para tener alrededor. Aquella heroína comenzaba a sonar francamente omnipotente. Entre eso y separación absoluta, ella era casi invencible, ¿verdad? Realmente no querría encontrarme con ella. Me hubiera gustado suponer que ella había muerto en los pasados 300 años. De cualquier manera, ella era un personaje difícil. Entonces, si iba a sacarlo de aquí, sería a través de transferir su conciencia a un nuevo cuerpo. Supongo que necesito algún tipo de receptáculo para sacarte de aquí. Incluso si solo está en forma de espíritu, parece que debería ser posible. No tiene sentido decirle qué tipo de probabilidades tenía para continuar. Solo estaría lastimando a Beldora más si empañaba su espíritu. Hay una manera de salir de aquí. De hecho, siento que mi fuerza mágica se agotará a más tardar dentro de 100 años. Mi magia sigue fluyendo fuera de mí,
incluso ahora. Sí. Así que por eso hay tanta concentración por aquí. En efecto. Incluso los monstruos de clase alta no se atreverían a acercarse. ¿Viste cómo no había malas hierbas en el suelo? El tipo de plantas que pueden prosperar en esta área son muy raras. Cierto. Recordé todas las hierbas hipocute que había devorado durante mi corta vida. Eran muy valiosas, ¿eh? Sí, entonces. ¿Quieres intentar escapar? Si tuviera el receptáculo correcto, creo que eso ayudaría a nuestras posibilidades. ¿Sabes lo que necesitaría, sin embargo? De hecho, incluso si escapara solo en forma espiritual, sería bastante difícil reunir magia y formar mi núcleo nuevamente. La creación de una pequeña lágrima en la prisión me ayudó enormemente, sin duda. En cuanto a ese receptáculo, el nuevo núcleo, si quieres, puedes traerme uno, todo lo que tendré que hacer es fusionarme con él. Reencarnación, supongo. ¡Guau! Y aquí pensé que era un poco lento. Él sabía exactamente a qué me refería, ¿verdad? La misma conclusión exacta que el sabio había hecho. Bastante, sí. Si es algo que pueda obtener de este lado, podría buscarlo por ti. Para decir la verdad, no necesito ningún núcleo en absoluto. Puedo confiar en que me guardarás un secreto. Como dije, soy único y el más perfecto de mi clase. Una creación totalmente única, una que puede tomar una forma puramente espiritual. No tengo ningún apego particular a este cuerpo. Es simplemente la fe de los que viven a mi alrededor lo que da la forma que ves. Ahí estaba de nuevo. Escupiendo tonterías sin sentido. Por lo que pude juntar en la conversación, la idea básica era la siguiente. Usando solo su consciencia, él podría reunir magia para formar un cuerpo físico. Dicho cuerpo se encontraba actualmente en esta prisión, pero esa prisión también evitaba que su voluntad recogiera la magia que necesitaba. ¿Podría él escapar en forma de conciencia? No, porque necesitaba algún tipo de receptáculo. Si él simplemente explotara en forma de espíritu, su esencia se dispersaría como la magia misma, borrando su propia existencia. Esto daría como resultado el nacimiento de un nuevo dragón de la tormenta, en algún lugar, de alguna manera, no me importaron los detalles para este punto. Pero para resumir, tal vez podría escapar, pero si lo hiciera, y terminara siendo otra cosa. No le importaría. Bastante de eso. Pero ¿qué pasa si uso depredador para consumir a Veldora? Podría analizarlo dentro de mi estómago, aislarlo y anular el efecto de la prisión infinita, y él estaría fuera. ¿Funcionaría eso? Recibido, es posible almacenar a Veldora en tu estómago a través de la habilidad única depredador. De verdad. En ese caso, si pudiera convencerlo de eso, podríamos irnos. Si no pudiera, él tendría otro siglo de aislamiento antes de ser reducido a la inexistencia. Así que pasé unos momentos explicando la habilidad de depredador a Veldora y lo que quería hacer con ella. Sería imposible desde el principio sin la ayuda del sabio, pero... Bajajajaja. Fascinante. Por favor, adelante. Confiaré en ti. ¿Realmente confías en mí? Pero por supuesto. Sería mucho más divertido atravesar esta prisión contigo que sentarme a esperar tu regreso. Con los dos juntos, esta prisión infinita podría caer más rápido de lo que pensábamos. Ahora lo entiendo. Él era uno, pero ahora éramos dos. Me gustaba su perspectiva. Así que el plan era que usaría Gran Sabio y Depredador para analizar a esta barrera, y Veldora intentaría destruirla desde adentro. No te preocupes de que Veldora se disipe en mi estómago. Estaba empezando a pensar que esto podría funcionar. Todo bien. Así que te voy a consumir, de acuerdo. Date prisa y sal de ahí. Joe. Inmediatamente. No hay tiempo que perder. Finalmente nos uniremos. Cierto. Reuní mi resolución, tocándolo por un momento, luego activé mi habilidad de predación. En un momento, la forma masiva de Veldora desapareció de la vista. Sucedió casi demasiado rápido. Estuvimos hablando hasta hace un momento. Verlo desaparecer de repente me hizo sentir muy pequeño y muy solitario. El uso de la habilidad en mi primer objetivo creó demasiada resistencia para trabajar, pero con la ayuda de un Veldora totalmente cooperativo, no podría haber sido más fácil.
Él y la prisión infinita fueron absorbidos de inmediato. Aunque es una especie de sorpresa, todo encaja en mí. Revisando el uso de mi estómago. Cielos, 25%. ¿Qué tan grande era esa cosa, de todos modos? Entonces. ¿Desea analizar la habilidad única prisión infinita? Sí. No. Haré mi mayor esfuerzo, recé mientras respondía, sí. Un cataclismo sacudió al mundo en ese día. Era la única forma de describir la reacción cuando se confirmó la desaparición del dragón de la tormenta, Veldora. No era cosa de todos los días que un monstruo especial se desvaneciera sin dejar rastro. Los monstruos, así como los aventureros, se clasificaban en un sistema de 6 grados, de la A a la F. Se podrían agregar puntos extra a estos grados para mayor precisión. Este sistema fue implementado por primera vez por un hombre llamado Kagurazaka Yuki, un visitante de otro mundo y uno de los pocos que asumió el rango más alto de Gran Maestro en la Freedom Association. Se adoptó rápidamente, gracias a que es mucho más fácil de entender que el anterior sistema de 4 niveles, algo arbitrario, de novato. Principiante. Intermedio. Avanzado. El rango especial SSS, al igual que el rango S, comprendía enemigos de clase Rey Demonio que merecían más que simplemente una A, con la etiqueta especial reservada para aquellos que están por encima incluso de esa clase, monstruos capaces de manipular por sí solos calamidades o desastres naturales. Un rango por fuera de cualquier escala existente, totalmente fuera de los 6 tradicionales. Normalmente, solo un monstruo de rango A sería lo suficientemente terrible como para amenazar la existencia de una nación, pero alguien como Veldora era lo suficientemente peligroso como para sumergir al mundo en desesperación. 300 años de penitencia no habían hecho nada para afectar el rango del dragón como una amenaza al nivel de un desastre natural. El hecho de que hubiera desaparecido no significaba que no pudiera renacer en algún lugar, lo que representaba una nueva amenaza en poco tiempo. Pero 20 días después del informe inicial de su desaparición, la Santa Iglesia Occidental emitió un informe que, por lo que sus investigaciones pudieron decir, Veldora, el dragón de la tormenta, ya no existía y no mostraba señales de renacer en un corto plazo. La noticia se difundió primero en el área alrededor del bosque de Jura, una amplia llanura salpicada por un gran número de países pequeños. Una vez que el destino de Veldora había sido ampliamente reportado, cada uno de ellos se puso de pie, el proverbial nido de avispas fue estimulado a la acción. Todos los reyes y todos los ministros de todas las naciones se reunieron día tras día de reuniones de emergencia, reuniendo información y debatiendo qué hacer a continuación. Fue un momento difícil para el barón de Berryard, ministro del pequeño reino de Blumund, pero no tanto como lo era para el hombre al que Berryard había llamado a su habitación privada ese día. Era Fuse, un hombre tan famoso por sus ojos afilados e implacables como lo era por su pequeña estatura. Él era el maestro del gremio en este reino, una posición que le otorgaba una gran cantidad de autoridad incluso en una nación tan pequeña. Creo que sabes por qué te llamé aquí, comenzó el barón en el momento en que Fuse cruzó el arco. Ya has oído hablar del dragón de la tormenta, ¿no es así? Fuse asintió. Por supuesto, barón, dijo en voz baja y ronca. Berryard escupió en respuesta. Supongo que no debería esperar menos de ti, mi buen maestro de gremio. Ahora, puedo preguntar cómo pretende responder el gremio. No tenemos planes particulares en este momento, señor. Lo siento, te escuché correctamente. No tienes intención de actuar. Sí, señor, respondió Fuse con una voz carente de emoción, en silencio preguntándole al barón de qué estaba tan perturbado. No creo que sea necesaria ninguna acción. El barón, no era un gran admirador de esta respuesta, y optó por mantener esos sentimientos ocultos. Más bien una cosa extraña de decir, no es así. No es necesario. La desaparición de Veldora, el dragón de la tormenta, puede augurar una mayor actividad de monstruos en el espacio de días, incluso horas, y no estás tomando ninguna medida en contra de eso. Me parecería extraño hacerlo, señor, porque tomar esas medidas es tarea del Estado. Soy responsable del gremio, no de proporcionar trabajo voluntario cuando se me solicite. Esta era la verdad, en lo que a Fuse se refería. El gremio libre era una agencia independiente, no gubernamental. Sus miembros no tenían garantías especiales de seguridad o comodidad, a diferencia de los diversos trabajadores y artesanos en los estratos superiores del gobierno,
sino los derechos básicos a los que todos los ciudadanos tenían derecho. Su única deuda oficial con el reino venía en forma de impuestos. Ese era el sistema en Blue, como en casi todas las naciones que lo rodeaban. En otras palabras, el gremio libre era un grupo que operaba fuera del marco de cualquier nación, y mucho más unificado que un solo gobierno. Era un hecho que algunas de sus operaciones ocurrían sin el conocimiento o consentimiento de estas naciones, ya sea que el gremio haya querido que se las vea de esa manera o no. No es responsabilidad del Estado. Continuó el maestro del gremio dócilmente, proteger los activos de su gente. De la misma manera, es responsabilidad del gremio proteger las vidas de sus miembros. Los dos tenemos mucho en nuestros platos, supongo. Fius no estaba seguro de si se había imaginado la vena azul que acababa de aparecer en la frente de Berriard o no. No era así. El barón sabía que su posición estaba siendo investigada. Suficiente pretensión, maestro del gremio. ¿Cuántos mercenarios nos puedes proporcionar? ¿Cuántos aventureros con experiencia de combate? ¿Cuál es el tamaño de la fuerza de defensa que puede proporcionar en servicio? Necesito números. El maestro del gremio hizo rodar sus ojos y suspiró. Espero que estemos en la misma página cuando digo esto, señor, pero le recordaré que no somos un ejército de voluntarios. Si estamos hablando de una movilización basada en los términos de nuestro acuerdo, puedo proporcionarle el equivalente a 1/10 parte de nuestros miembros. Si desea acceder a algo más allá de eso, bueno, todo dependerá de nuestra compensación. La población de Blue era casi exactamente 1 millón. El registro de membresía del gremio libre local totalizaba alrededor de 7.000 miembros sin incluir a los miembros de sus familias. Por lo tanto, si el reino decidiera invocar su acuerdo con el gremio y reunir al 10% de sus miembros, 700 en total, estos combatientes se unirían oficialmente al mando del Ejército Nacional. Tal orden, por supuesto, se aplicaría solo a los miembros del gremio que pertenecían a Blue y no a ninguna otra nación. Todos los miembros del gremio libre caían bajo la misma bandera, pero sus países de origen también se indicaban claramente en los registros por este motivo. Además, mientras que una nación tenía el derecho de definir su propio periodo de movilización en virtud de este acuerdo, también estaba obligada a otorgar al gremio un descuento de 1/5 parte sobre los impuestos recaudados durante todo el periodo. Esto permitía a los gobiernos convocar rápidamente una fuerza poderosa, y el gremio se aseguraba de que sus hombres no estuvieran obligados al Estado durante demasiado tiempo. Para un grupo como el gremio, que estaba obligado a pagar los salarios a todos los miembros desplegados por adelantado, era el enfoque más obvio. Además, incluso si un gobierno preguntara por cada hombre que tenía el gremio libre local, no habría forma de manejarlos. Después de todo, solo la mitad de los miembros de cualquier gremio tenían alguna habilidad de lucha. Los nobles de Blue eran plenamente conscientes de esto. Normalmente, no harían que su ministro principal intentara intimidar al maestro del gremio en mejores condiciones, pero los tiempos exigían lo contrario. Los monstruos se movían, por una parte, pero incluso más allá de eso, tenían motivaciones más apremiantes. Muy bien. Basta de esto. Estás tratando de sacarme la verdad, Fius. Las cejas de Fius se elevaron un poco ante la mención de su nombre. Berriard rara vez, si acaso, lo llamaba de esa forma. Giró sus ojos hacia el barón por primera vez. El área cerca de la prisión de Beldora estaba destinada a ser absolutamente impenetrable, dijo. Ahora esa ruta puede estar potencialmente abierta a la navegación directa, y eso significa que debemos considerar la posibilidad de que el Imperio Oriental actúe. Ah, claro que sí, respondió el barón. Ya sea que dejaran que Beldora se fuera o simplemente temían que se rompiera el sello, hemos estado detectando nuevos movimientos repentinos en el imperio después de un largo periodo de silencio. ¿Entiendes lo que eso significa? Si pueden navegar ese bosque, este reino será tragado instantáneamente. Y podemos olvidarnos de que la Santa Iglesia Occidental nos brinde un apoyo significativo. Los países alrededor del bosque de Jura no tienen una alianza significativa entre sí. Todos nos convertiremos en vasallos del imperio en un abrir y cerrar de ojos. No hay apoyo de la Iglesia. No me temo, no. En primer lugar, nunca estuvieron terriblemente interesados en guerras entre simples mortales. Aniquilar a los monstruos es lo que exige su doctrina. Exacto. Si pudiéramos hacer que desplieguen incluso a uno de sus paladines, el imperio no se movería tan rápido.
No tener que prepararse por los ataques de monstruos nos daría algo de tiempo. Dudo que algo pueda poner a la Iglesia en acción, dijo Fuse. La destrucción de una nación o dos no hace nada para afectar sus propias finanzas. No pueden ayudar a todos, ni siquiera a su propio rebaño. Se tomó un momento para medir la expresión del varón. Bayard parecía agotado, como si hubiera envejecido rápidamente en los últimos días. Era comprensible. Los dos eran amigos de la infancia. Y a pesar de que Bayard era simplemente un varón, si el público conociera el contacto cercano de Fuse con un miembro de la nobleza, crearía una variedad de dificultades para ambos. Ambos tenían que fingir que se usaban mutuamente para su propio beneficio personal, razón por la cual, por lo general, describían su relación como hosca y resentida. Se necesitaría más que el poder de un pequeño reino para superar este obstáculo espinoso al que ahora enfrentaban. Pero quizás, pensó Fuse, su amigo estaba demasiado ansioso. El imperio estaba en movimiento, era cierto, pero eso no significaba que debían esperar un ataque antes del atardecer. Pero, ¿cómo sabemos que el imperio tomará medidas contra nosotros? Ofreció. Con gusto conduciré mis propias investigaciones personales sobre el asunto. Te aconsejaría que no esperes mucho, pero al menos puedo evaluar la situación en el bosque de Jura y alrededor del imperio. Te lo agradecería. Sí. No había ninguna garantía de que el imperio actuara contra ellos. Pero si lo fuera a hacer, indudablemente sería con una gran fuerza. Nunca perdían su tiempo con pequeñas escaramuzas. No, definitivamente enviarían una fuerza de aproximadamente 1 millón y pisotearía a cada nación en el área, una por una. Reunir un ejército así llevaría tiempo, por lo menos 3 años. Y, aunque no era una cantidad generosa de tiempo, daba cierto margen de maniobra para trabajar. Será mejor que empiece a recopilar información, dijo Fuse para cerrar la conversación. Hay poco tiempo. Me voy. Gracias. Los dos asintieron y se fueron por caminos separados. Había mucho que hacer. 30 días habían pasado desde que me tragué Veldora. ¿Qué había estado haciendo? Bueno, piénsalo. Si estuvieras siendo atacado por un monstruo, ¿qué harías? Quiero decir, yo era un slime ahora. Me resultaría difícil alejarme de un atacante, y mucho menos defenderme. Así que había pasado mi tiempo pensando en cómo contraatacar. En el camino, también había estado consumiendo alguna hierba particularmente extraña o rocas brillantes con las que tropecé. Todavía estaba en la región que Veldora describía como llena de magia local, y casi todo lo que encontré allí eran hierbas y pocute. Más pociones curativas para mí, supongo. También encontré que la mayoría de las piedras brillantes y otras por aquí eran lo que se denominaba mineral mágico, y supuestamente podría ser refinado en un metal más duro que el hierro o el acero que era altamente compatible con la magia. Esperaba algo un poco menos común, pero ni siquiera sabía si existía el orichalcum o el mineral carmesí, incluso si eran famosos en la tierra. No debería ser demasiado codicioso. Así que, mientras comía todas estas deliciosas hierbas y rocas, se me ocurrió una idea. Si pudiera escupir el agua lo suficientemente rápido como para darme poderes de vuelo, tal vez también podría atravesar a los enemigos, como un cortador de agua a alta presión. No, no, sé lo que estás pensando. Estás pensando que estaba a punto de arruinarlo, ¿verdad? Realmente no deberías despreciar a la gente así. Yo estaba en un apuro, ¿sabes? Siempre escribieron eso en mis boletines de calificaciones en la escuela y esas cosas, hace un excelente trabajo cuando él se aplica a sí mismo. Así que sí, creo que funcionará. De vuelta fui al lago subterráneo de antes. Tal como lo había imaginado, era bastante grande. El aire se sentía sumamente tranquilo para mí. No había criaturas alrededor, ni en el agua, y con toda la magia absorbida en su interior, lo hacía mucho más silencioso. Naturaleza pura, sin adulterar. Realmente una imagen digna de ver. Publicidad MM5. Pero volvamos a los negocios. Me moví directamente a la fase de acción la última vez sin probar una sola cosa, lo cual fue bastante imprudente. Eso, y expulsé demasiada agua a la vez, impulsándome a mí mismo mucho más rápido de lo previsto. No tenía ningún plan en absoluto. Esta vez, lo mantendría a nivel de pistola de agua, expulsando poco a poco. Simplemente tomaría un trago de agua y, por último, lo escupiría.
Aquí voy. No sé ir mucha agua. El orificio de salida es demasiado pequeño. Lo amplié un poco. El agua salió disparada con un poco más de energía esta vez, rociando una roca cercana a la que estaba apuntando. Un signo prometedor. Después de unos minutos más de ajustar mis niveles de agua, decidí aumentar la presión un poco más antes de disparar. Lanzamiento. Y así, aumentando gradualmente la salida mientras mantenía mi práctica de pistola de agua. Empezaba a tomar forma, sí. Pero, de acuerdo, aunque un chorro de agua podría picar un poco, no pensé que pudiera ofrecer un ataque particularmente decisivo. ¿Y ahora qué? Pensé para mí mismo mientras me daba baño en el lago para reunir mis pensamientos. Estar cansado, esa era mi señal de ir a tomar un baño. No estaba solo chapoteando, de acuerdo. Además, también me dio la oportunidad de usar la percepción mágica y observarme flotando y hundiéndome en el agua. Parecía una medusa, o algo parecido. Tal vez podría hacer vibrar la superficie de mi cuerpo para crear corrientes o algo así. Le di un intento, haciendo correr una fuerza mágica a través de mi piel para controlar las partículas a mi alrededor. La vibración recorrió todo mi cuerpo, así que intenté apuntarla en una sola dirección, y eso fue todo lo que necesité para moverme. Excelente. Pasé un rato dando vueltas por el agua, disfrutando de la experiencia. Un buen cambio de ritmo, sin duda, pero no estaba simplemente jugando, de acuerdo. Mantengámoslo claro. Habilidad movimiento afluente adquirida. Pensé que era el sabio por un momento, pero resultó ser el lenguaje mundial en su lugar. Ese poco de juego me hizo ganar una nueva habilidad. Oh, pero no estaba jugando, vale. Estaba relajándome un poco. Sin embargo, gracias a eso, ahora podía revolcarme dentro o sobre el agua a un ritmo bastante decente. Si es necesario, también podría usar la presión de agua para acelerar el proceso. Teniendo en cuenta que no necesitaba respirar, pelear en el agua podría darme una ventaja. Bueno, para huir, al menos. Ese y otros asuntos similares estaban en mi mente cuando salí del lago. El tiempo de descanso había terminado, y ciertamente había dado frutos para mí. Mientras me relajaba, se me ocurrieron algunos conceptos nuevos. Si iba a seguir con el enfoque de pistola de agua, tendría que aplicar una presión constante a la salida de agua durante un periodo prolongado de tiempo. En su lugar, decidí imaginarme el pistón de un motor de automóvil, aplicando presión en mi interior mientras liberaba una cantidad de agua comparativamente pequeña en cada intento. Ajustar la presión y el diámetro del orificio de salida me permitió ajustar la fuerza de expulsión, como antes. Y afortunadamente, tal como esperaba, funcionó. Un pequeño chorro, expulsado bruscamente de mi cuerpo, golpeó contra la roca, y en realidad rompió la roca ligeramente en el lugar de impacto. Éxito, creo. Mejor seguir practicando antes de que me olvide de la sensación. Ajustar el diámetro de salida, ajustar la presión, e intentar darle un poco de giro al agua mientras la expulsaba. Había mucho en qué pensar mientras repetía los ensayos. Pero eso fue todo. Esa era la imagen mental que debía tener en cuenta. Cortar con agua. Tuve que hacer que los chorros fueran lo más finos y planos posibles, aplicándoles el giro correcto. Así que le di un giro. Y funcionó. El tiro cilíndrico de agua luchó a través de la resistencia del aire lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales, como una cuchilla, luego se abrió paso a través de la roca. Con la fuerza suficiente para asombrarme incluso a mí. Fue el pináculo de mis esfuerzos, el mejor resultado de mi semana de práctica. Habilidad espada de agua adquirida. Habilidades propulsión de agua a presión, movimiento afluente y espada de agua adquiridas. Combinando y mejorando habilidad extra control de agua. ¡Wow! Realmente funcionó. Se suponía que las habilidades adicionales ofrecían un nivel de fuerza completamente diferente a la de las normales. Ahora tenía una forma de defenderme. Era casi la hora de partir. Bien. Finalmente. 120 días habían pasado desde que me comía un dragón en las orillas de esta caverna del lago. Estaba nervioso. Sí. Todavía no podía hablar, de la forma tradicional. No tenía cuerdas vocales y había estado hurgando en mi cuerpo en busca de algo que pudiera usar como sustituto, pero aún no encontraba nada.
Quedarme aquí hasta que tuviera más éxito era una opción, pero a diferencia de la espada de agua, realmente no tenía mucho sentido seguir. Por ahora, tendría que ser telepatía o nada, y si mi posible compañero de conversación no pudiera usar eso, entonces que así sea. No es la mejor de las situaciones, pero no había de otra. De cualquier manera, no podría deambular por aquí para siempre. Quería ver el mundo exterior, y si pudiera, me encantaría encontrarme con otros náufragos japoneses. Aprender algo de magia también podría ser divertido. Era hora de empezar. No hay tiempo como el presente, no. Beldora no me estaba dando ninguna respuesta o señal particular dentro de mí. Casi sentí como si lo hubiera perdido, pero sabía que ese no era el caso. Teníamos una promesa, además. La próxima vez que nos encontremos, será mejor que tenga algunas historias divertidas que pueda compartir con él. Con un suspiro interno, viajé por el sendero solitario hacia arriba desde la amplia caverna subterránea a la que me había acostumbrado, mi mente estaba enfocada en el amplio mundo venidero. ¿Quién sabía qué me esperaba? Apenas sabía qué esperar, pero sabía que lo quería. La niña y el rey demonio. Lo principal que recuerdo es la lluvia de fuego. El agarre de la mano de mi madre contra la mía se sentía tan ligero, fugaz, y estaba demasiado aterrorizada para ver el camino a seguir. Una bomba incendiaria estalló cerca, convirtiendo nuestro entorno en un mar de llamas. ¿A dónde se suponía que íbamos a ir? Se estaba quemando todo a nuestro alrededor. Yo, Izabashi Suei, me sentí al borde de la desesperación. Es aquí donde voy a morir. Incluso a la edad de 8 años, lo entendí bastante bien. No tenía parientes. ¿En quién podía confiar? Vivía sola con mi madre. Mi padre había sido reclutado para la guerra hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era. Nunca estuve segura de si debería estar feliz o triste por eso, pero, de cualquier manera, se había convertido en mi vida normal, y tuve que aceptarlo por lo que era. Yo, mi vida, y mi destino, el cual era morir en las llamas. Y luego. ¿Quieres vivir? Si quieres vivir, escucha mi voz. Una voz hizo eco en mi cabeza. Quería vivir. ¿Cómo debería saberlo? Era demasiado joven para responder esa pregunta. Sin embargo, mirando a mi madre, ahora solo había un par de manos, en el lugar de ella que me había protegido con su cuerpo, no pude evitar que las lágrimas salieran. Y pensé, quiero vivir. Confirmado. Respondiendo a la petición del invocador. Exitoso. No lo soporto más. Tengo demasiado miedo, está demasiado caliente. Ayúdame, mamá. Me recosté allí y lloré, ya no temiendo a las llamas, así fue como deseé la vida para mí. Confirmado. Habilidades adicionales: controlar flama y cancelación de ataques de fuego, adquiridas con éxito. Entonces mi deseo se hizo realidad. Solo que, no era exactamente lo que esperaba. La siguiente vez que desperté, estaba dentro de la guarida de un monstruo, había un hombre solitario frente a mí. Tenía ojos azules, cabello largo y rubio, un rostro bien definido y ojos largos y rasgados. Su piel era tan pálida que pensé que casi podía ver a través de ella. Su belleza pura haría que casi cualquiera lo confundiera con una mujer. Su nombre era Lian Cramwell, una de las figuras más poderosas de este mundo, conocido como el rey demonio que ascendió de la raza humana. Él también llamado demonio platino. Me evaluó. Otro fracaso, susurró, al parecer decepcionado, por lo cual alejó su mirada. Tal vez por eso nunca se molestó en mi vida, ni siquiera con las quemaduras. Estaba cerca de la muerte, y ni siquiera le importaba. Solo era una niña debatiéndose entre la vida y la muerte. No podía tener ese pensamiento. Aún estaba viva. No quería ser abandonada. Y nunca olvidé esa experiencia. Ese momento de desesperación frustrada, cuando él me clasificó y me tiró. Ese recuerdo terminó siguiéndome por el resto del viaje de mi vida. En ese momento, no tenía a quién recurrir, no tenía ninguna de las fuerzas que necesitaba para sobrevivir. La única oportunidad que tenía para seguir adelante era Lian. Él simbolizaba la palabra poder para mí, y ser abandonada por él, literalmente significaba la muerte. Supongo que debía haberlo entendido instintivamente, ya que, sin siquiera pensar en ello, había extendido una mano hacia Lian. Ayuda.
Ayúdame. Pero el brazo anhelante que extendí hacia el demonio no logró alcanzarlo. Me rendí a mí misma, y con eso vino la ira. Realmente voy a morir aquí. El egoísmo puro de rescatarme y luego dejarme morir fue algo que no pude dejar de lado. Mentiroso, dije, reuniendo la poca fuerza que me quedaba. Me preguntaste si quería vivir. No pude contener las lágrimas mientras miraba directamente al demonio. Ya no era capaz de formar una oración coherente, pero si tuviera que resumir mis pensamientos, supongo que estarían en la línea de esto. Me llamaste, y me abandonaste. No puedo creer que me ignores. Eso es cruel. Al final, fue otro capricho demoníaco lo que me salvó. Sus ojos misteriosamente se iluminaron una vez más. ¿Con qué? Un mentiroso, susurró. Un momento. La ominosa respuesta me llenó de ansiedad, pero mis quemaduras casi fatales me impedían hacer otra cosa. Todo lo que podía hacer era postrarme ante la voluntad de este monstruo llamado Lian. Pensé que era simplemente basura, dijo, pero pareces tener aptitud para las llamas después de todo. Luego activó el hechizo de invocación para Ifrit, el titán de fuego. Fue fácil para él. No requirió mucho esfuerzo. Y cuando apareció el titán, le lanzó una orden casual. Te estoy dando un cuerpo. Úsalo bien. Era toda la evidencia que se necesitaba para demostrar que Lian me trataba como algo menos que un humano. Mi frustración comenzó a evolucionar hacia el odio. El trauma fue grabado en mi mente a una edad tan tierna. ¿Quieres vivir? Si quieres vivir, muéstrame tu voluntad. Debe haber sido mi imaginación. No había forma de que el rey demonio pudiera alguna vez haberme dicho algo así. De ninguna manera podría haberme extendido una mano, no justo antes de sucumbir a mis quemaduras. Pero era cierto, gracias a tener mi cuerpo poseído, pude vivir, vivía gracias a él. El Ifrit convocado seguía sus órdenes, tratando de fusionarse a sí mismo con mi joven cuerpo. Inmediatamente sentí que mis extremidades se adormecían. Sentí como si Ifrit estuviera tratando de arrebatarme mi propio cuerpo. Justo como Lian le ordenó, estaba intentando apropiarse de mi cuerpo para su propio uso. Confirmando deseas ser poseída por Ifrit para vivir. Sí. No. Mientras me encogía ante la espantosa fuerza que fluía hacia mí, oré silenciosamente para mí misma. No quiero morir. Aún no. Pero, no puedo. No puedo dejar que mi viejo yo desaparezca. Confirmado. Posesión por Ifrit, exitosa. La posesión de Ifrit está estabilizando las moléculas de Izabasi Suei, éxito. Además, habilidad única de generar 3, adquirida con éxito. Así, gracias a una gran cantidad de coincidencias, logré sobrevivir. Continuará.